Megan Torrence, una gerente de nivel medio de 34 años de Midwest Insurance en Cincinnati, Ohio, no podría haber predicho que este jueves común y corriente se convertiría en un punto de inflexión en su vida. Su matrimonio con Victor Torrence, un arquitecto de 37 años, parecía estable y feliz. Se casaron hace 7 años después de conocerse en una conferencia de planificación urbana. Desde fuera, su familia parecía perfecta, una casa compartida en el prestigioso suburbio de Odoak, 2 coches caros y sin hijos, en lo que aún no habían pensado. Victor provenía de una familia de conocidos promotores urbanos. Su padre, Robert Torrence, era dueño de una gran empresa de construcción en Cincinnati. La carrera de Victor fue exitosa, trabajó en un conocido estudio de arquitectura. Se especializó en el diseño de edificios públicos y fue un ambicioso especialista. Megan, a su vez, provenía de una familia de maestros de escuela y eligió una trayectoria de desarrollo profesional completamente diferente. En ese fatídico día, Megan regresó a casa antes de lo habitual. El informe trimestral anual que estaba preparando debía entregarse la noche anterior, lo que le permitía salir temprano de la oficina. Entró en la casa, se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina para prepararse una taza de café. Después de quitarse la chaqueta de trabajo y colgarla en una silla, Megan notó algunos ruidos extraños provenientes del dormitorio. Unos ruidos suaves y apenas audibles la pusieron alerta. Caminó lentamente hacia el dormitorio, tratando de no hacer ningún ruido innecesario. Al acercarse al armario empotrado, la mujer oyó una respiración clara. Su corazón empezó a latir con fuerza con la premonición de algo malo. Con un movimiento brusco, Megan abrió la puerta del armario y descubrió a un hombre escondido entre los trajes y camisas colgados de su marido. Resultó ser Max Simmons, un agente inmobiliario de 35 años con quien Victor se reunía a menudo en el trabajo. Se conocían desde hacía varios años y se veían a menudo en las reuniones de desarrollo de la ciudad. Mark parecía confundido y asustado. Su camisa estaba arrugada y su corbata desabotonada descuidadamente. Claramente no esperaba ser descubierto. Megan lo reconoció al instante. Se habían visto muchas veces en eventos familiares y profesionales. En ese momento se dio cuenta que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. ¿Qué estás haciendo aquí?, fue lo primero que dijo Megan, manteniéndose sorprendentemente tranquila. Mark permaneció en silencio, con la mirada baja. Su confusión hablaba más fuerte que cualquier palabra. La mujer comprendió que a sus espaldas ocurría algo que ella no sabía. Simmons estaba casado, tenía 2 hijos y parecía un hombre de familia bastante feliz. Su oficina estaba ubicada en el centro de la ciudad y estaba especializado en bienes raíces de lujo. Victor mencionó repetidamente su nombre en casa, hablando de proyectos conjuntos. Hasta ese momento no había sospechas. Después de unos minutos de tenso silencio, Mark murmuró algo ininteligible, intentó explicar su presencia, pero las palabras sonaron poco convincentes. Megan se quedó de pie, sin apartar los ojos de él, sintiendo la creciente tensión y la agitación interna. Ese día se convirtió en el punto de no retorno en su aparentemente feliz vida familiar. Nadie podría haber adivinado qué acontecimientos seguirían a este descubrimiento inesperado en el armario. Mark Simmons provenía de una familia de clase media. Su padre trabajaba como camionero y su madre como enfermera en una clínica local de Cincinnati. Desde niño, Mark se ha distinguido por su ambición y determinación. Después de graduarse de la Universidad Estatal de Ohio con un título en bienes raíces y finanzas, rápidamente construyó una carrera en el negocio inmobiliario. En el momento de los hechos descritos, Simmons dirigía su propia agencia inmobiliaria, Simmons Real Estate, especializada en bienes raíces de lujo en el área metropolitana de Cincinnati. Su esposa, Ellen, trabajaba como psicóloga escolar y crió a 2 hijas, Sofía, de 10 años, y Emma, de 7. Desde fuera, la familia Simmons parecía próspera y tradicional. Mark conoció a Victor Torrence hace 4 años en una conferencia de desarrolladores profesionales. Victor estaba buscando contratistas para construir varios complejos de apartamentos y Mark estaba involucrado en la venta de terrenos y bienes raíces. Sus intereses profesionales coincidieron, lo que se convirtió en la base de una colaboración posterior. Durante varios años se reunieron periódicamente, discutieron proyectos conjuntos y participaron en los consejos de desarrollo de la ciudad. Su relación parecía estrictamente de negocios. Ninguno de los colegas podía sospechar que entre ellos hubiera algo más que una colaboración profesional. Los primeros indicios de una posible relación íntima aparecieron varios meses antes de los acontecimientos descritos. Los colegas de Victor notaron su extraño comportamiento, los viajes de negocios se hicieron más frecuentes. Las conversaciones telefónicas se volvieron más privadas y comenzó a pasar menos tiempo en casa. Megan pensaba que su marido simplemente trabajaba mucho y ella no le daba mucha importancia. Mark Simmons, casado y con 2 hijos, llevó una doble vida. Su reputación profesional era impecable.
Era considerado uno de los mejores agentes inmobiliarios de Cincinnati y tenía numerosos premios y cartas de agradecimiento de sus clientes. Al mismo tiempo, su relación con Victor Torrance se desarrolló en paralelo, yendo más allá del ámbito de una sociedad comercial. Su relación comenzó hace aproximadamente 1 año y medio. Al principio se trataba de reuniones amistosas, almuerzos conjuntos y discusiones de proyectos de trabajo. Poco a poco la relación se fue haciendo cada vez más estrecha. Victor, que parecía un marido ideal y tenía reputación de arquitecto de éxito, ocultó su verdadera naturaleza. Las traiciones ocurrieron principalmente durante viajes de negocios. Alquilaron habitaciones en diferentes ciudades con el pretexto de reuniones profesionales y encontraron oportunidades para citas íntimas. Mark fue más cauteloso y se dio cuenta de que el riesgo de perder a su familia y su reputación era demasiado alto. Victor, por el contrario, parecía más relajado y apasionado. Megan nunca sospechó que existía esta conexión. Su marido ocultó hábilmente sus infidelidades, utilizando como tapadera viajes de negocios profesionales. El correo electrónico estaba protegido y las conversaciones telefónicas se realizaban con la máxima cautela. Solo el azar podía revelar su secreto, y una de esas casualidades era la aparición de Mark en su dormitorio. Simon sabía que su aparición en la casa de Torrance podría ser desastrosa. No planeaba ser atrapado, especialmente por la esposa de Victor. Su aparición en el armario fue el resultado de una confluencia de circunstancias. Victor debía regresar a casa más tarde, pero los planes cambiaron repentinamente. El día que Megan descubrió a Mark, había algo más en juego que solo engaños. Comenzaba una historia que podría cambiar la vida de varias familias, carreras profesionales y reputaciones. Una semana después del incidente en la casa de Torrance, el cuerpo de Mark Simmons fue descubierto en una zona industrial abandonada en el suroeste de Cincinnati. La escena del crimen estaba ubicada cerca de un antiguo complejo de almacenes que alguna vez perteneció a la familia Torrance. Una patrulla policial que respondió a un llamado de rutina notó el cuerpo de un hombre tendido entre contenedores. Alrededor de las 6:30 de la mañana, un examen inicial reveló que la muerte fue violenta. Se encontró que el cuerpo de Simmons tenía 3 heridas de bala, 2 en el pecho y 1 en la cabeza. El detective de la policía de Cincinnati, Robert Cameron, que tenía 20 años de experiencia en el departamento de homicidios, se hizo cargo personalmente de la investigación. La escena del crimen fue examinada minuciosamente por un equipo forense. No se encontraron señales de allanamiento ni robo. La víctima llevaba consigo sus pertenencias personales, un teléfono móvil, una cartera con documentos y dinero en efectivo. La investigación inicial indicó que el asesinato tuvo lugar la noche anterior, aproximadamente entre las 10 y las 7 horas, y las 12:30 de la noche. Un examen médico forense determinó que la muerte se produjo casi instantáneamente por lesiones incompatibles con la vida. Las heridas de bala fueron infligidas a corta distancia, lo que indica que el asesinato fue premeditado. Durante la investigación inicial, se entrevistó a la esposa de Mark, Ellen Simmons, a sus colegas de la agencia inmobiliaria y a sus socios comerciales. Nadie ha expresado ninguna opinión sobre posibles conflictos o amenazas contra Simmons. Su reputación en los círculos profesionales se mantuvo impecable. Victor Torrance, según su propio relato, estaba en un viaje de negocios en Cleveland en el momento del asesinato. Se entregó inmediatamente a la policía después de la llamada telefónica y proporcionó una coartada. Su viaje de negocios fue confirmado por documentos oficiales y testimonios de colegas. Megan Torrance, la esposa del sospechoso, también fue interrogada. Ella describió el incidente en el que Mark fue encontrado en su armario en casa, pero no pudo proporcionar ninguna información sustancial sobre un posible motivo del asesinato. Su testimonio fue grabado, pero no despertó mucho interés entre los investigadores. El examen balístico estableció que el asesinato fue cometido con una pistola Glock 19, un modelo comúnmente utilizado por agentes del orden y agencias de seguridad privada. El número de serie fue borrado parcialmente, lo que dificulta la identificación del arma. Una característica particular de este crimen fue la ausencia total de rastros de lucha en el lugar del asesinato. Simmons no pareció resistirse. Esto podría indicar que conocía al asesino y no esperaba el ataque. El Departamento de Policía de Cincinnati ha presentado varias versiones del incidente, que van desde una disputa doméstica hasta un enfrentamiento profesional en el sector inmobiliario. Sin embargo, ninguna de las versiones recibió pruebas suficientes. Al día siguiente de descubrirse el cuerpo, sucede algo inesperado. El marido de Megan, Victor Torrance, desaparece. No se comunica con sus compañeros, tiene el teléfono del trabajo apagado y nadie aparece en casa. La investigación del asesinato de Mark Simmons está entrando en una fase nueva e impredecible. La desaparición de Victor Torrance se ha convertido en un momento clave en la investigación del asesinato de Mark Simmons. El último contacto que tuvo con él fue el 17 de octubre a las 10:43 de la noche.
cuando envió un correo electrónico de trabajo a los socios en un proyecto de reurbanización del centro de Cincinnati. El vehículo de empresa de Víctor, un Mercedes GLE 2021 negro, fue encontrado en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Diagonal Norte de Kentucky. Las imágenes de CCTV mostraron a un hombre que coincidía con la descripción de Torrance estacionando un automóvil en el área de servicio alrededor de la medianoche, pero no hubo evidencia de sus movimientos posteriores. El detective Robert Cameron comenzó una revisión exhaustiva de las cuentas financieras y los registros telefónicos de Víctor. Las transacciones bancarias mostraron que $50,000 en efectivo fueron retirados de su cuenta al día antes de su desaparición. A partir de ese momento no se utilizaron tarjetas de crédito. Ellen Simmons, la viuda del agente inmobiliario asesinado, fue interrogada nuevamente. Ella afirmó que no tenía conocimiento de ningún conflicto entre Víctor y su marido, aparte de reuniones profesionales de trabajo. Al mismo tiempo, la mujer parecía tensa y evitaba el contacto directo con los investigadores. Megan Torrance presentó una denuncia oficial buscando a su marido. Dijo que no habían estado cerca en los últimos meses, pero que no sospechaba que hubiera problemas graves. Mi marido rara vez compartía detalles de su trabajo y pasaba mucho tiempo en viajes de negocios. El padre de Víctor, Robert Torrance, propietario de una gran empresa de construcción, contrató a un detective privado para encontrar a su hijo. La familia estaba preocupada no solo por la desaparición, sino también por la posible participación de Víctor en el asesinato de Simmons. Una investigación interna en el estudio de arquitectura donde trabajaba Víctor reveló varias rarezas. Un mes antes de los acontecimientos, inició el cierre de varios proyectos importantes y comenzó el proceso de transferencia de asuntos a otros empleados. Sus compañeros notaron un creciente nerviosismo y desapego. Los registros telefónicos muestran que Víctor hizo más llamadas a la agencia inmobiliaria de Simmons poco antes del asesinato. No se pudo establecer el contenido de las conversaciones, las grabaciones fueron eliminadas. Esto despertó sospechas adicionales entre los investigadores. 2 semanas después de la desaparición de Víctor, se descubrieron sus pertenencias personales, un pasaporte, varios documentos y un cuaderno con notas encriptadas. Los documentos fueron encontrados en un apartamento alquilado en un suburbio de Cincinnati que Víctor alquiló bajo un nombre falso. La investigación se complicó por el hecho de que no había pruebas que indicaran directamente la participación de Víctor en el asesinato. Al mismo tiempo, su repentina desaparición parecía extremadamente sospechosa en el contexto del asesinato de Mark Simmons. La policía ha presentado varias versiones, desde un posible suicidio hasta la ocultación deliberada de las huellas del crimen. Sin embargo, ninguna de las versiones pudo ser confirmada o refutada sin evidencia adicional. Cuando se completó la investigación, el caso penal parecía confuso. El asesinato de un agente inmobiliario, la desaparición de un arquitecto, amoríos secretos, todo ello formaba un mosaico complejo que los investigadores tuvieron que desentrañar. El caso penal se resolvió 3 meses después de la desaparición de Víctor Torrance. En enero del año siguiente, un detective privado contratado por el padre de Víctor descubrió evidencia clave que llevó a los investigadores a una nueva pista. Se han encontrado registros de un importante fraude financiero en los archivos de la empresa constructora de Torrance. Resultó que Víctor y Mark Simmons estaban preparando un trato para vender terrenos pertenecientes a la familia Torrance, subestimando significativamente su valor real. Una evaluación preliminar mostró que el daño potencial al negocio familiar era de aproximadamente $2,5 millones. El plan fue desarrollado con el máximo cuidado, teniendo en cuenta todos los matices legales posibles. Sin embargo, una auditoría interna de la empresa realizada por el padre de Víctor reveló el mecanismo del fraude. El detective Robert Cameron obtuvo una orden de allanamiento para las oficinas y los archivos personales de ambos acusados. Los correos electrónicos cifrados encontrados en la bandeja de entrada de Mark Simmons apuntaban a un plan de robo corporativo más grande. El análisis forense de correos electrónicos y documentos internos reveló que Víctor y Mark planeaban finalmente implementar el plan dentro de los próximos 6 meses. Pretendían retirar una parte importante de los activos inmobiliarios y compartir las ganancias. El momento clave fue el hallazgo de documentos que indicaban la existencia de una sociedad offshore en Panamá, a donde se pretendía transferir los fondos robados. Ya había espacio reservado en las cuentas de la empresa para los flujos financieros. Un giro inesperado en la investigación se produjo cuando se analizó la correspondencia telefónica de Víctor con un suscriptor desconocido. Resultó que varios días antes del asesinato de Simmons, Víctor estaba en negociaciones activas con alguien que probablemente estaba al tanto de la estafa financiera que se estaba preparando. 3 meses después de la investigación inicial, las pruebas balísticas determinaron que el arma utilizada para matar a Mark Simmons pertenecía al padre de Víctor, Robert Torrance. Además,
Se encontraron pruebas circunstanciales de que el propio Robert podría haber estado involucrado en el asesinato. La versión de la investigación fue la siguiente. Robert Torrance se enteró de la inminente estafa de su hijo y su amante. El enfrentamiento tuvo lugar la víspera del asesinato. Simmons fue asesinado y Victor desapareció por temor a venganza o a ser expuesto. 4 meses después de iniciada la investigación, Victor Torrance fue encontrado en México. Se escondió en un pequeño pueblo de Baja California, usó documentos falsos y trató de comenzar una nueva vida. Victor no ofreció ninguna resistencia cuando fue arrestado. Durante el interrogatorio, admitió que temía venganza por parte de su padre después de que se descubriera el plan financiero. Según él, Robert Torrance se enteró del fraude planeado y decidió deshacerse de los testigos. El caso penal fue remitido a los tribunales. Victor Torrance fue condenado por fraude y complicidad en un delito. Robert Torrance compareció ante el tribunal acusado del asesinato de Max Simmons. Megan Torrance recibió el divorcio y una compensación completa del negocio familiar. Una estafa financiera, un triángulo amoroso y una venganza familiar terminaron con la completa exposición de todos los participantes. En el esquema criminal,